¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que permites recibir de los demás? Pueden ser gestos, palabras o incluso intenciones ocultas que sin darnos cuenta terminan dándoles cierta influencia sobre nosotros. A veces, con el deseo de agradar o de evitar conflictos, dejamos que cosas inapropiadas entren en nuestra vida. Cosas que, aunque parezcan insignificantes, pueden herirnos más de lo que imaginamos. La palabra de Dios está llena de enseñanzas sobre cómo vivir con integridad, mantenernos firmes en la fe y proteger nuestro espíritu. A través de sus principios, aprendemos a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, a cuidar nuestro corazón y mente y a reconocer que, aunque algo provenga de alguien cercano o querido, no siempre tiene su origen en Dios. El Señor nos ha llamado a vivir con sabiduría y discernimiento, a no dejarnos manipular ni engañar. Su palabra nos alerta sobre personas y comportamientos que pueden alejarnos de su voluntad. Parte de vivir plenamente en Él es saber identificar lo que debemos rechazar, hacerlo con valentía y sin temor. En este video exploraremos 8 cosas que, según los principios bíblicos, nunca deberíamos aceptar de nadie. No se trata de desconfiar de todos o de alejarnos del prójimo, sino de establecer límites firmes y saludables que fortalezcan nuestra fe, nos protejan y nos mantengan enfocados en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada punto está basado en la Escritura, porque el Señor nos enseña a vivir con dignidad, libertad y sabiduría. Primero, las promesas falsas. Las promesas tienen poder, representan compromiso y palabra dada. Cuando alguien promete, pone en juego su credibilidad y su integridad. Pero ahí radica el peligro. Las promesas vacías pueden parecer inofensivas, pero su efecto puede ser profundo y doloroso. La Biblia, en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, enseña: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Este pasaje resalta la importancia de ser personas de palabra. Cuando alguien promete algo, está pidiendo nuestra confianza. Pero cuando esa promesa se rompe, lo que queda es desilusión, desconfianza y muchas veces heridas emocionales. Aceptar falsas promesas es permitir que la frustración entre en nuestra vida. Cada vez que toleramos que alguien nos prometa y no cumpla, esa relación se debilita. Si una persona te promete una y otra vez sin cumplir, ¿qué demuestra realmente sobre cuánto respeta tu tiempo, tus sentimientos o tus necesidades? Puede decirte que estará allí cuando lo necesites, pero si sus hechos no respaldan sus palabras, es momento de establecer límites. Dios no nos llama a ser ingenuos ni a permitir que jueguen con nuestra confianza. No se trata de ser fríos o distantes, sino de reconocer quién realmente cumple su palabra y quién solo dice lo que deseamos escuchar. En el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 6, también se nos recuerda: muchos proclaman su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? En otras palabras, son las acciones las que revelan la verdadera intención del corazón. Esto significa que aunque muchas personas puedan asegurar que cumplirán sus promesas o estarán ahí cuando las necesitemos, lo que realmente demuestra su sinceridad no son sus palabras, sino sus actos. Permitir que alguien nos haga falsas promesas es, en cierto modo, permitir que juegue con nuestra fe y con nuestra paciencia. Y aunque el perdón siempre debe estar presente en nuestro corazón, también lo debe estar la prudencia. Dios nos llama a actuar con sabiduría y a establecer límites sanos. Por eso, si estás en una situación donde alguien promete una y otra vez sin cumplir, quizás sea momento de hablar con honestidad, reconocer su buena intención, pero dejar claro que necesitas hechos, no solo palabras. Segundo, las críticas destructivas. Todos, en algún punto de la vida, hemos sido blanco de críticas. Es algo inevitable, pero hay una gran diferencia entre una crítica que busca ayudarnos a crecer y una que busca dañarnos. La crítica constructiva impulsa, edifica y corrige con amor. La destructiva, en cambio, hiere,
debilita y destruye. Por desgracia, hay personas que de manera consciente o no, usan sus palabras para señalar defectos, menospreciar o herir, sin aportar nada positivo. Es en esos momentos cuando debemos aprender a colocar límites firmes. La Biblia nos enseña sobre el poder de las palabras. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta poderosa enseñanza nos recuerda que nuestras palabras y las que aceptamos de los demás pueden dar vida o traer destrucción. Las críticas destructivas son como semillas negativas que, si permitimos que entren en el corazón, pueden germinar y afectar nuestra autoestima, nuestra seguridad y hasta nuestra relación con Dios. Si no somos cuidadosos, esas palabras pueden moldear la forma en que nos vemos a nosotros mismos, distorsionando nuestra identidad. Imagina que alguien cercano constantemente resalta tus fallas, no con la intención de ayudarte, sino solo para remarcar tus errores. Eso, con el tiempo, puede debilitar tu confianza y hacerte sentir insuficiente. Aceptar ese tipo de comentarios repetidamente es permitir que otros influyan en tu mente y tu espíritu de manera dañina. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Lo primero es discernir. Hay palabras que, aunque duelan, nacen del amor y buscan nuestro crecimiento. Esas son valiosas. Pero cuando alguien habla con dureza, sin empatía ni compasión, y su objetivo es herir, debemos poner un alto. En Efesios capítulo 4, versículo 29, se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras y las que dejamos que otros pronuncien sobre nosotros deben edificar, no destruir. Permitir que las críticas destructivas nos afecten es, de alguna forma, otorgar autoridad a voces que no provienen de Dios. Porque el Señor no se comunica mediante la condena, ni con palabras vacías que hieren. Él corrige con amor, paciencia y con el propósito de hacernos mejores. Así que, si alguien constantemente te habla con desprecio o te hace sentir inferior, tal vez sea momento de expresar lo que sientes. Hazle saber que estás dispuesto a escuchar consejos, pero que deben ser transmitidos con respeto y con el deseo genuino de ayudar, no de dañar. Tercero, la manipulación emocional. La manipulación emocional es una de las formas más sutiles de control, y precisamente por eso, una de las más difíciles de detectar. Suele disfrazarse de cariño, de preocupación o incluso de amor. A veces se presenta como chantaje emocional, cuando una persona intenta hacerte sentir culpable o responsable de su felicidad y bienestar. Y aunque todos deseamos apoyar a las personas que amamos, hay una diferencia clara entre acompañar a alguien y permitir que esa persona tome el control de nuestras emociones o decisiones para su propio beneficio. La Biblia nos recuerda, en repetidas ocasiones, la importancia de vivir con honestidad, transparencia y verdad en todas nuestras relaciones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 5, se nos enseña acerca del amor verdadero. El amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo. Esto nos muestra que el amor auténtico jamás intenta manipular, controlar o forzar a alguien a actuar en contra de su voluntad o de sus principios. Cuando una persona recurre a la manipulación emocional, utiliza tus sentimientos como un medio para lograr lo que desea. Eso no proviene del amor genuino, sino del egoísmo o la inseguridad. La manipulación emocional puede ser profundamente agotadora, pues te lleva a sentirte culpable o responsable de cosas que en realidad no te corresponden. Imagina a alguien que constantemente dice frases como: si de verdad me amaras, harías esto por mí, o después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Estas expresiones están cargadas de culpa y buscan que cedas.
incluso cuando en tu interior sabes que no es correcto. Aceptar este tipo de actitudes puede afectar nuestra relación con Dios, porque al permitir que otros dirijan nuestras emociones o decisiones, terminamos apagando la voz divina para escuchar la voz equivocada. Dios nos llama a vivir con libertad y paz, y eso incluye la libertad emocional. Cuando alguien intenta manipularte, recuerda que tu lealtad más grande debe ser hacia Dios y el propósito que Él tiene para tu vida, no hacia las presiones o expectativas de otros. ¿Cómo enfrentar una situación así? Lo primero es reconocer las señales de manipulación. Pregúntate, ¿esta persona realmente busca mi bienestar o solo quiere que haga lo que le conviene? ¿Me hace sentir culpable o responsable de su felicidad constantemente? Identificar estos patrones es el primer paso para establecer límites sanos. Esto no significa cerrar el corazón o dejar de ayudar, sino hacerlo con libertad, sin presión ni culpa. La manipulación emocional no debe tener cabida en nuestras vidas, porque roba la paz y nos aleja de la libertad que Dios nos doña. No se trata de ser duros o indiferentes, sino de aprender a decir no cuando sea necesario. El amor verdadero no controla, no manipula y no juega con las emociones ajenas. Cuarto, la falta de respeto. El respeto es uno de los pilares fundamentales de toda relación, sea con familiares, amigos o pareja. Cuando permitimos que alguien nos falte al respeto, estamos aceptando un trato que no corresponde a la dignidad que tenemos como hijos de Dios. El respeto no es un lujo ni una opción, es una necesidad. Cuando alguien nos respeta, reconoce nuestro valor, nuestras ideas y nuestra individualidad. Sin respeto, cualquier relación se vuelve frágil, tensa y en muchos casos destructiva. La Biblia aborda el respeto de diversas maneras. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, se nos enseña: no hagan nada por egoísmo o vanidad, antes bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este pasaje nos exhorta a tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que deseamos recibir. Pero ¿qué ocurre cuando ese respeto no es mutuo? ¿Qué pasa cuando alguien nos humilla, nos desvaloriza o nos trata con desprecio? Aceptar la falta de respeto es permitir que otros menosprecien nuestro valor. Y aunque el respeto empieza por uno mismo, al reconocer la dignidad que Dios nos ha dado, también requiere que sepamos poner límites firmes. Si en tu entorno, sea laboral, familiar o personal, alguien te trata sin respeto, recuerda que Dios no te llama a tolerar esas conductas. Él nos invita a ser pacíficos, pero también firmes en carácter. El respeto debe exigirse con humildad y amor. No se trata de responder con ira o venganza, sino con serenidad y determinación, dejando claro que no aceptas ese trato. Imagina que alguien interrumpe constantemente tus palabras, desacredita tus decisiones o se burla de tus ideas. En ese caso, es necesario establecer límites claros y reafirmar tu valor como persona. Si aceptamos ese tipo de conductas sin decir nada, estamos enviando el mensaje equivocado que es válido que nos traten de esa manera, cuando en realidad no lo es. Para que las relaciones sean sanas y duraderas, el respeto mutuo debe ser la base. Cuando percibimos que alguien no nos valora o no nos trata con dignidad, es fundamental hablar con calma y sin resentimiento, pero dejando en claro que merecemos respeto. A veces, una conversación honesta puede ser suficiente para que la otra persona recapacite. Sin embargo, si nada cambia, puede ser necesario tomar distancia o limitar el contacto para preservar nuestra paz interior y bienestar emocional. Dios desea que estemos rodeados de personas que nos honren y valoren, tal como nosotros debemos hacerlo con los demás. No tolerar la falta de respeto es una manera de afirmar nuestro valor, de reconocer que somos creación divina y de no permitir que nadie minimice esa verdad. Quinto, las mentiras y los engaños. Todos, en algún momento,
hemos sido víctimas de una mentira o de un engaño. Las mentiras, aunque parezcan pequeñas o sin importancia, tienen la capacidad de destruir la confianza, herir los lazos y levantar muros entre las personas. La Biblia habla con claridad sobre la relevancia de la verdad. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, se nos enseña: los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite. Esto significa que para Dios la integridad y la sinceridad son virtudes esenciales. Él desea que vivamos en un entorno de transparencia y honestidad. Aceptar mentiras o engaños, incluso de personas que amamos, es permitir que la confianza se desgaste poco a poco. Y una vez rota, esa confianza es difícil de reconstruir. Cuando alguien miente, no solo oculta la verdad, sino que también irrespeta nuestra inteligencia y nuestra capacidad de comprender las cosas tal como son. Las mentiras, grandes o pequeñas, crean una barrera invisible que, si no se enfrenta a tiempo, puede crecer hasta quebrar cualquier vínculo. El engaño no siempre se presenta de manera directa. A veces adopta la forma de medias verdades o de silencios intencionados. Aunque parezcan menos dañinos, el efecto es el mismo, una distorsión de la realidad que afecta nuestra percepción y nuestra habilidad para tomar decisiones basadas en la verdad. Imagina que alguien cercano omite detalles importantes o altera los hechos para quedar bien. Quizás parezca algo sin relevancia al principio, pero con el tiempo, ese patrón corroe la confianza y debilita la relación. Dios nos llama a vivir en la luz, no en la oscuridad. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, se nos exhorta: por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno la verdad con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Aceptar mentiras es permitir que una sombra se instale en nuestra vida. Pero el propósito de Dios no es que vivamos ocultando la verdad, sino que caminemos con transparencia, tanto con los demás como con nosotros mismos. ¿Qué hacer cuando descubrimos que alguien cercano nos ha mentido? Lo primero es afrontar la situación con serenidad, sin acusaciones ni juicios. En algunos casos, las personas no son conscientes del daño que provocan o creen que sus mentiras son insignificantes. Sin embargo, al expresar cómo nos sentimos, les damos la oportunidad de reflexionar y cambiar. Si después de esa conversación la persona sigue mintiendo, entonces es necesario reconsiderar el lugar que ocupa en nuestra vida. Dios no nos pide soportar el engaño sin fin. Él nos llama a vivir libres, rodeados de quienes valoran la verdad. Sexto, el desinterés y la falta de empatía. Para que una relación sea auténtica, debe existir reciprocidad. Es como un camino de dos direcciones. Necesita interés, empatía y atención mutua. Cuando alguien muestra constantemente indiferencia ante nuestras emociones, nuestras luchas o nuestras alegrías, es una señal de alerta. Aceptar el desinterés o la falta de empatía es permitir que una relación se vuelva desequilibrada, donde uno entrega todo y el otro simplemente no corresponde. La empatía es una virtud invaluable, una capacidad que nos permite ponernos en el lugar del otro, comprender su dolor, compartir su alegría y acompañarlo tanto en los momentos de celebración como en los de dificultad. La Biblia resalta la importancia de la empatía y del cuidado hacia los demás. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15, se nos exhorta: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Este pasaje nos enseña que compartir las emociones de los demás y mostrar un interés genuino es una expresión esencial del amor cristiano. Pero ¿qué sucede cuando alguien cercano a nosotros no demuestra ese interés? Puede tratarse de una persona que nunca pregunta cómo estamos, que desvía toda conversación hacia sí misma o que reacciona con frialdad ante algo importante que compartimos. Ese tipo de comportamientos puede hacernos sentir
que nuestras emociones no son valiosas o que lo que vivimos carece de importancia. Cuando dejamos que el desinterés se vuelva parte habitual de una relación, comenzamos a cuestionar nuestro propio valor, creyendo que pedir empatía es pedir demasiado. Es vital comprender que merecemos estar rodeados de personas que se interesen sinceramente por nosotros, no solo por cortesía, sino porque realmente valoran nuestra vida y lo que somos. Dios quiere que construyamos relaciones basadas en el amor, la atención y la empatía. No estamos llamados a aceptar vínculos fríos, distantes o vacíos, donde nuestras emociones sean ignoradas. Si notamos que el desinterés se ha vuelto constante, debemos reflexionar si esa relación nos fortalece o si, por el contrario, nos está agotando. A veces, una conversación honesta puede cambiar el rumbo de las cosas, puede abrir el corazón de la otra persona y hacerle ver el impacto de sus acciones. Pero si, después de hablarlo, la falta de empatía persiste, quizás sea el momento de tomar distancia o de reconsiderar el nivel de cercanía que mantenemos con esa persona. Séptimo, las comparaciones negativas. Las comparaciones, aunque parezcan inofensivas, pueden tener un efecto devastador cuando se utilizan de manera negativa. Cuando alguien nos compara constantemente con otros de forma crítica o despectiva, el mensaje que transmite es claro: que no somos suficientes tal como somos. Esto nos empuja a intentar alcanzar un modelo ideal que en realidad no existe, y poco a poco erosiona nuestra autoestima. La Biblia enseña que cada ser humano fue creado de forma única y con un propósito especial. En el Salmo 139, versículo 14, leemos: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Dios nos formó con dones, talentos y características propias, y su amor hacia nosotros no depende de comparaciones. Él nos ve con amor y acepta nuestra individualidad. Aceptar comparaciones negativas es, en cierto modo, permitir que otros cuestionen la obra de Dios en nuestra vida. Imagina que alguien te dice: deberías ser más como tu hermano, o ¿por qué no logras tanto como esa persona? Esas frases siembran inseguridad y hacen que nos midamos con patrones ajenos, provocando sentimientos de insuficiencia. Con el tiempo, aceptar esas comparaciones puede llevarnos incluso a imitarlas, evaluándonos bajo estándares que no reflejan nuestro verdadero valor. ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos compara de forma negativa? Lo primero es recordar que nuestra identidad no se define por las opiniones ni por las expectativas ajenas, sino por lo que Dios dice de nosotros. Si alguien te compara injustamente, no permitas que esas palabras te afecten. Habla con respeto, explica cómo te hacen sentir esas comparaciones y aclara que cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Muchas veces, las personas no son conscientes del daño que causan con sus palabras, y una conversación franca puede abrir espacio para la comprensión y el cambio. Aún así, permitir comparaciones negativas nunca debe ser una opción, porque hacerlo es olvidar el valor único e irrepetible que Dios nos ha dado. En lugar de permitir que otros definan quiénes somos o lo que deberíamos llegar a ser, debemos recordar que Dios ya nos dio una identidad única y un propósito personal. Él no nos mide en comparación con los demás, sino según la misión y los dones especiales que ha puesto en cada uno de nosotros. Octavo, la manipulación mediante la culpa. La culpa es una emoción sumamente poderosa, y cuando alguien la utiliza como instrumento para manipularnos, es como si tomara el control de nuestras decisiones, empujándonos a actuar desde la obligación o el miedo, en lugar de hacerlo desde la libertad y el amor. Este tipo de manipulación suele manifestarse a través de comentarios o actitudes sutiles que nos hacen sentir responsables del bienestar o de la felicidad de otra persona, incluso en circunstancias que no están bajo nuestro control. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios no desea que vivamos bajo el peso de una culpa injusta. En la carta a los Romanos,
capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos revela que Dios no nos llama a vivir encadenados a la culpa, sino a experimentar la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. En cambio, permitir que alguien nos manipule usando la culpa es otorgarle poder para hacernos sentir condenados o responsables de situaciones que no nos pertenecen. Un ejemplo común de esta clase de manipulación se encuentra en frases como: si realmente me amaras, harías esto por mí, o después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. Estas palabras cargadas de presión emocional buscan hacernos sentir mal, como si nuestro amor o compromiso solo pudieran demostrarse mediante sacrificios o acciones que no siempre son justas ni correctas. Con el tiempo, vivir bajo este tipo de dinámicas puede llevarnos a sentir una constante sensación de presión, intentando agradar a los demás y creyendo que nunca hacemos lo suficiente. Aceptar este tipo de manipulación es peligroso, porque nos aparta de la verdadera libertad interior y de la voz de Dios, que siempre nos guía desde el amor, no desde la culpa. Dios no usa la culpa para obligarnos a seguirle. Él nos llama con amor, dándonos la libertad de decidir. De la misma forma, nuestras relaciones humanas deben basarse en el respeto, la empatía y la libertad mutua. Si alguien intenta controlarte a través de la culpa, recuerda que tu valor y tus decisiones no dependen de la aprobación de los demás, sino de lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cómo enfrentar una situación así? Lo primero es reconocer lo que sucede y entender que no estás obligado a asumir una carga emocional que no te corresponde. Si la persona que actúa así es alguien cercano, una conversación sincera puede marcar la diferencia. Exprésale cómo te hacen sentir sus palabras. En ocasiones, la persona no es consciente del daño que provoca, y hablarlo con claridad puede abrir la puerta al cambio. Pero si, después de hablarlo, la manipulación persiste, entonces ha llegado el momento de establecer límites firmes. Cuidar tu paz y tu bienestar emocional no es un acto de egoísmo, sino una manera de honrar la libertad que Dios te ha concedido.